Mike se sentó impotente en su silla de ruedas mientras la orden de desahucio era clavada en su puerta, su hogar, su último refugio, a punto de ser arrebatado. Afuera se reunieron extraños, la tensión crepitaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que pensaban que lo habían visto todo. Pero primero, volvamos al principio. Mike Turner estaba sentado rígido en su silla de ruedas, con la orden de desahucio agarrada en sus manos callosas, los bordes arrugados por horas de caminar inquieto. Cada letra de ese papel le quemaba como ácido en su orgullo, su dignidad, todo lo que había luchado por conservar después de la explosión que le había quitado las piernas. La luz primaveral de Ohio se filtraba a través de las finas cortinas, proyectando largas sombras en la escasa habitación que con tanto esfuerzo había convertido en su hogar. Sin embargo, hoy ese lugar le resultaba extraño, una jaula que ya no le protegía, sino que amenazaba con asfixiarle. Su mente se remontó al día en que regresó del despliegue, a cómo la guerra le había despojado de su movilidad, pero nunca de su voluntad. El hospital de veteranos, las interminables terapias, los susurros de duda de extraños bienintencionados, todo ello le había forjado en alguien más fuerte que antes. Pero a Richard Hayes no le interesaba la resiliencia. Solo veía a Mike como una carga, una complicación para sus resultados. Los impuestos de seguridad estaban aumentando, los promotores inmobiliarios rondaban como buitres y el corazón de Richard estaba sellado tras su libro de contabilidad. Mike le había suplicado, le había mostrado sus informes médicos, cartas de los doctores, incluso había contactado con grupos locales de apoyo a veteranos. Nada de eso ablandó la determinación de Richard. Necesidad empresarial. Richard lo había dicho sin rodeos por teléfono, como si esa frase pudiera borrar los años que Mike había dedicado a reconstruir su vida después de la guerra. Las protestas de Mike habían caído en saco roto. El hombre no se había conmovido por el uniforme que Mike había llevado, ni por las cicatrices que ahora tenía, visibles e invisibles. El dolor de la traición le carcomía profundamente. No se trataba solo de perder un techo, era el mensaje. Un mensaje de que aquellos que se sacrificaron podían ser descartados sin pensarlo dos veces, que la burocracia y la codicia prevalecían sobre el honor. Eso dejó a Mike vulnerable y furioso. Su ira bullía bajo la superficie como una tormenta, una herida que se negaba a cerrarse. La indiferencia del propietario no era solo un asunto de negocios, era un frío borrado de todo lo que Mike representaba. Por toda la ciudad comenzaron a surgir rumores, vecinos que habían visto a Mike luchar, que admiraban su determinación. Sin embargo, a pesar del creciente murmullo de apoyo, Mike se sentía aislado. La fecha del desalojo era una bomba de relojería, una fecha límite cada vez más cercana que se cerraba con cada hora que pasaba. Estaba atrapado en un sistema diseñado para favorecer a los poderosos, a los despiadados. En aquellas largas y agitadas noches, Mike luchaba contra la desesperación y la rabia. La injusticia le dolía más que la pérdida de sus piernas. Era una traición fundamental a lo que él creía que representaba Estados Unidos. Se había sacrificado por su país, había derramado su sangre por las libertades que Richard ahora pisoteaba sin remordimientos. ¿Cómo podía un hombre como Richard dar la espalda a un veterano necesitado? La pregunta atormentaba la conciencia de Mike, alimentando una determinación que comenzaba a crecer bajo la superficie. Pero, por ahora, lo único que podía hacer era esperar y tener esperanza. Esperanza de que alguien viera la injusticia y se pusiera de su lado. Esperanza de que esta orden de desahucio no fuera el final de su historia. La habitación parecía más fría, más vacía, y el silencio le oprimía el pecho como un peso. Sin embargo, en medio de ese silencio sofocante, comenzó a encenderse un fuego que se negaba a ser extinguido por la crueldad o los cálculos fríos. Las noticias viajaban rápido en el estrecho suburbio de Ohio. Lo que comenzó como una lucha silenciosa y desesperada se transformó rápidamente en una oleada de compasión y rebeldía. Karen, una profesora de voz suave con un don para contar historias, había capturado con su cámara la difícil situación de Mike Turner, imágenes sin editar de él luchando por empaquetar las pocas pertenencias que podía llevar,
el agotamiento grabado en cada movimiento, la agonía silenciosa detrás de sus ojos. Sus publicaciones en las redes sociales se difundieron como la pólvora, llegando más allá del barrio y llamando la atención sobre la cruda injusticia a la que se enfrentaba un veterano herido expulsado sin piedad. En cuestión de horas, la historia desató una avalancha de mensajes de todo el país. Grupos de veteranos, organizaciones de defensa y ciudadanos de a pie se pusieron en contacto para ofrecer ayuda, expresar su indignación y exigir justicia. Sin embargo, la respuesta más contundente vino de quienes mejor conocían a Mike, sus hermanos y hermanas de la Guardia Nacional. Liderados por el capitán Jake Reynolds, un hombre que había estado al lado de Mike en tiroteos y largas y agotadoras noches en el extranjero, la unidad se movilizó con una determinación inquebrantable. La mañana antes de la fecha límite del desalojo, el modesto apartamento de Mike bullía con una energía inusual. El ruido de los motores retumbaba mientras los camiones de mudanzas y los vehículos de los voluntarios llegaban al aparcamiento, formando una caravana solidaria. Hombres y mujeres vestidos con ropa de trabajo, algunos aún con marcas de su servicio militar, descargaban cajas y herramientas, con rostros decididos más que enfadados. No estaban allí para montar un escándalo ni enfrentarse a la ley. Estaban allí para asegurarse de que Mike no fuera abandonado, de que se preservara su dignidad. El capitán Reynolds se acercó a Mike, con voz firme pero cálida. «No estamos aquí solo por ti, Mike. Estamos aquí por todos los soldados que han sido olvidados». Esas palabras tocaron la fibra sensible, como una bomba contra el miedo que había atenazado a Mike durante semanas. No se trataba de caridad, era hermandad, un vínculo forjado en el fuego y el sacrificio, que ahora se unía para proteger a uno de los suyos de un destino mucho peor que una lesión. Richard Hayes llegó poco después, esperando un desalojo tranquilo, un ejercicio rutinario de autoridad y beneficio. Su rostro, tenso por la irritación y la sorpresa, delataba la perturbación que había causado la presencia de la Guardia Nacional. El ambiente cambió al instante. Ya no se trataba de un simple procedimiento legal, sino de una defensa del respeto, un enfrentamiento de valores. Richard intentó imponer su autoridad para exigir que se procediera al desalojo, pero sus palabras se vieron ahogadas por el peso colectivo de los veteranos y los miembros de la comunidad que se negaban a aceptar la crueldad. La tensión crepitaba en el aire primaveral mientras Richard caminaba de un lado a otro. Sus miradas agudas se encontraban con miradas inquebrantables. La multitud, los vecinos, los periodistas y los activistas se habían reunido, atraídos por la gravedad del momento. Las cámaras grabaron cada intercambio, cada protesta, amplificando la historia de Mike más allá de los límites del barrio. La orden de desahucio ya no era solo un trozo de papel. Se había convertido en un símbolo de una injusticia más amplia, un desafío a un sistema que con demasiada frecuencia descartaba a sus héroes. A medida que llegaban los camiones de mudanzas, las manos trabajaban con rapidez y eficiencia, cargando con cuidado las pertenencias de Mike. Los veteranos compartían chistes e historias, y las risas rompían la tensión, convirtiendo el dolor en fuerza. Los miembros organizaron comidas y coordinaron opciones de alojamiento, una red de apoyo que se tejía estrechamente alrededor de Mike. En medio de la pérdida se arraigó una oleada de esperanza, la creencia de que la comunidad, el país, aún podía honrar a aquellos que tanto habían sacrificado. Mike, al ver cómo se desarrollaba la escena, sintió algo que no había sentido en semanas: un destello de triunfo, no solo sobre Richard Hayes o el desalojo en sí, sino sobre el aislamiento, la desesperación. Su espíritu, maltrecho, pero intacto, encontró un nuevo impulso en la solidaridad que lo rodeaba. La amargura que había amenazado con consumirlo fue sustituida por un feroz orgullo, no solo por sí mismo, sino por la lealtad inquebrantable de aquellos que se negaban a permitir la injusticia. La batalla por la casa de Mike estaba lejos de haber terminado, pero la marea había cambiado. Lo que comenzó como un momento de impotencia era ahora un poderoso testimonio de la resiliencia y la comunidad. Ante los fríos cálculos empresariales y la indiferencia insensible, el espíritu humano se alzó,
inquebrantable, decidido e imparable. La lucha ya no era solo suya, sino de todos los veteranos, todos los vecinos, todas las voces que exigían que la dignidad y el respeto nunca fueran negociables. Los focos de los equipos de noticias locales iluminaron la tranquila calle de Ohio, transformando el complejo de apartamentos de Mike Turner, antes ignorado, en un escenario para un ajuste de cuentas más amplio. Las cámaras grababan, los periodistas susurraban y los micrófonos se cernían sobre entrevistas improvisadas mientras la historia de un veterano herido que luchaba contra el desahucio cautivaba corazones mucho más allá del barrio. El peso del escrutinio público presionó fuertemente a Richard Hayes, cuya bravuconería inicial comenzó a flaquear bajo la implacable mirada de la exposición pública. La postura de Richard se endureció durante las reuniones del ayuntamiento que se celebraron poco después, en las que defensores y funcionarios debatieron las ramificaciones éticas y legales de desahuciar a un hombre tan claramente vulnerable. El frío cálculo del beneficio empresarial se topó con una formidable resistencia humana, con la indignación pública creciendo a partir de peticiones en las redes sociales, segmentos televisados y cartas sinceras de ciudadanos que exigían compasión. La narrativa ya no se centraba únicamente en la lucha personal de Mike, sino que ponía de relieve las deficiencias sistémicas, la brecha a menudo pasada por alto entre la letra de la ley y el espíritu de la justicia. Pasaron los días, cada uno de ellos apretando el lazo de la responsabilidad en torno a las decisiones de Richard. Cuando cerró las puertas, la presión aumentó no solo por parte del público, sino también de los asesores legales, que le advirtieron de que su insensible intento de desahucio podría desencadenar demandas judiciales y dañar irreparablemente su reputación. La fría calculadora que había definido su enfoque se suavizó, aunque a regañadientes, al enfrentarse a las consecuencias tangibles de sus actos. Mientras tanto, la vida de Mike dio un giro radical. Una coalición de organizaciones benéficas para veteranos, impulsada por la oleada de apoyo, se movilizó rápidamente. Se reunieron fondos, los donantes de la comunidad se comprometieron a ayudar y las organizaciones sin ánimo de lucro locales coordinaron los recursos para garantizar que Mike no solo encontrara un refugio, sino un hogar adaptado a sus necesidades. La nueva vivienda, totalmente accesible gracias a las modificaciones diseñadas para adaptarse a su silla de ruedas, ofrecía mucho más que comodidad. Era un símbolo de dignidad recuperada. La ayuda para el alquiler garantizaba la estabilidad donde antes reinaba la incertidumbre, una promesa concreta de que el sacrificio y la resiliencia de Mike eran reconocidos y valorados. La sonrisa de Mike, antes apagada por la desesperación, comenzó a brillar con un tranquilo triunfo. No se trataba de una mera victoria circunstancial, sino de una profunda afirmación de que los sistemas podían plegarse a la voluntad de la justicia cuando la gente se negaba a conformarse. La intervención de la Guardia Nacional fue más que un acto de camaradería. Fue un faro que recordó a la sociedad que la justicia se teje a partir de la acción colectiva y la solidaridad inquebrantable, no solo de estatutos o contratos. La demanda de desahucio de Richard Hayes, despojada de impulso y asediada por la condena pública, se disolvió silenciosamente. No hubo grandes disculpas, ni admisiones públicas de error, solo una retirada renuente de una batalla perdida no por motivos legales, sino en el campo de batalla de la conciencia y la determinación de la comunidad. Su retirada fue un reconocimiento tácito de que los valores de la empatía y el respeto pesaban más que los balances y los márgenes de beneficio, pero la historia de Mike tuvo repercusiones más allá de la reivindicación personal. Inspirada por la oleada que había salvado a un hombre, la comunidad se movilizó en un movimiento que abogaba por reformas más amplias. Se reunieron para impulsar protecciones legales más sólidas para los veteranos discapacitados, asegurando que nadie más se enfrentara a un desalojo tan despiadado. Los organizadores de base, los grupos de veteranos y los responsables políticos encontraron una causa común impulsada por una narrativa que había pasado de la tragedia a la esperanza. En los momentos de tranquilidad tras la marcha de las cámaras, Mike reflexionó sobre el viaje.
no solo el dolor o la lucha, sino la voluntad colectiva que cambió el rumbo. Su calvario había abierto nuevos caminos en los corazones y en las leyes, demostrando que la resiliencia podía provocar cambios y que la unión podía erradicar incluso las injusticias más arraigadas. La promesa que veía ahora no era solo un techo sobre su cabeza, sino un futuro en el que la compasión se exigiría, no se suplicaría. La victoria no se limitaba a ganar una casa, era un testimonio del indomable espíritu humano, del poder de la unidad y de la profunda verdad de que, incluso ante una injusticia aplastante, la esperanza perdura. La historia de Mike Turner no terminó en silencio ni en derrota, sino como un himno de inspiración que resonó mucho más allá del modesto barrio de Ohio, recordando a todos los que la escucharon que la justicia, cuando se persigue con firmeza, puede restaurarse.